Bienvenidos a Gestores Perú. Estamos en el curso de especialización en contrataciones del Estado. El día de hoy vamos a tratar sobre la ejecución contractual, específicamente el tema de modificaciones del contrato. Una vez suscrito el contrato, ¿es posible modificar? Sí, en determinados supuestos previamente autorizados por ley. ¿Cuáles son estos? En primer lugar es el de las prestaciones adicionales. Digamos que hemos suscrito un contrato para la provisión de 15.000 metros cúbicos de arena gruesa. Durante la ejecución contractual advertimos que va a ser necesario 5.000 metros más, digamos 2.500 metros cúbicos más de material agregado, arena gruesa. ¿Es posible ampliar el contrato? Sí. ¿Cómo? A través de la aprobación de prestaciones adicionales para alcanzar la finalidad del contrato. Esos son sus requisitos. Esto tiene un procedimiento regulado en el artículo 157 del reglamento de la Ley de Contrataciones y vamos a examinarlo. En primer lugar, se requiere que la entidad lo apruebe de manera previa a su ejecución. Normalmente es a través de una resolución que puede ser emitida por el titular o por a quien éste haya delegado. Se trata de la ejecución de determinadas prestaciones no contenidas en el contrato o aquellas que sí estando contenidas en el contrato se requieren en mayor cantidad. ¿Cuál es la justificación que debe de proveer el área usuaria para proceder a las prestaciones adicionales? Pues que se requieren para alcanzar la finalidad del contrato. Implica que se cumpla el propósito de satisfacer la necesidad que originó la contratación. ¿Cuáles son los requisitos para aprobar prestaciones adicionales? Primero, hay que tomar en cuenta que es un aumento de las prestaciones. Tiene una naturaleza excepcional. Es solamente para alcanzar la finalidad del contrato en relación a esa necesidad identificada en el requerimiento. El área usuaria debe de sustentar esta necesidad de la adicional mediante un informe. Es importante entender que este adicional solamente es posible tramitar mientras que está vigente el contrato principal y el contrato original. ¿Y hasta cuándo está vigente un contrato principal? Hasta que se ejecute la última prestación y se proceda a su pago. Muy bien. ¿Cuál es el límite de la prestación adicional? Es un límite cuantitativo, solo hasta el 25% del monto del contrato original. Es necesario contar obviamente con la certificación presupuestal previa y se debe aumentar el monto de la garantía de forma proporcional a la cuantía del adicional que se aprueba. El costo del adicional, de las prestaciones adicionales, tiene que ser el mismo del contrato principal. Supone la ejecución de mayores prestaciones a las originalmente contratadas, que pueden ser las mismas del contrato u otras prestaciones no consideradas previamente en el contrato. Esto lo ha precisado la opinión 015-2020 de la Dirección Técnico Normativa, ¿no? Supongamos el caso de la provisión de material agregado, pero se requería además de, digamos, una zaranda en lugar de obra para apoyar con las labores, para proceder a las labores del batido del material agregado para hacer la conformación de la vía. En ese caso, ¿es posible? Sí, es posible hasta el 25% del valor del contrato. ¿Tiene que ser estrictamente las mismas del contrato? No necesariamente, sino aquellas necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, ¿no? Conforme a la precisión que ha desarrollado la opinión 015-2020 de la Dirección Técnico Normativa del OCE. Es importante diferenciar la aprobación de prestaciones adicionales de la ampliación del contrato, que es la otra causal para modificar un contrato. Toda prestación adicional genera una ampliación del plazo contractual, no necesariamente, tiene que ser solicitado. De acuerdo al calendario de ejecución de las prestaciones, si la aprobación de la prestación adicional supone una afectación al plazo, será causal de la solicitud de ampliación de plazo. Caso contrario, no.
Entonces, no necesariamente la aprobación de una prestación adicional en automático genera una ampliación de plazo. No, hay que solicitarlo y sustentarlo. Muy bien. Así como es posible solicitar, aprobar prestaciones adicionales, también es posible la reducción de las prestaciones adicionales, igualmente hasta el 25%. Contraté de más, no necesito tanto, puedo reducir prestaciones hasta el 25%. Es importante tener presente que esto no está sujeto a la suscripción de una adenda, es decir, no es parte de la voluntad del contratista aceptar o no aceptar ni el adicional ni la reducción de prestaciones. Son decisiones unilaterales de la entidad, ¿no? Hay una permisión aquí de parte de la ley a favor de la entidad en la cual puede disponer aprobar prestaciones adicionales hasta el 25% o aprobar la reducción de prestaciones hasta el 25% sin que esta decisión pueda ser impugnada, arbitrable, etc. Muy bien. ¿Cuál es la otra modalidad o causal de modificación de un contrato? Es la ampliación del plazo contractual. Hay que tener presente que el cómputo del plazo contractual puede iniciar con la firma del contrato, con la recepción de la orden de compra o con el cumplimiento de las condiciones que establezca el contrato, sobre todo en el caso de obras, ¿no? El inicio del cómputo del plazo contractual en obras es cuando concurrentemente se cumplen las 5 condiciones: entrega del terreno, entrega del expediente técnico, entrega del adelanto de materiales, adelanto directo solicitado, entrega de los calendarios, designación del residente, designación del supervisor de obra. Cuando se completan estas 5 condiciones, recién inicia el cómputo del plazo contractual. Bien, ¿es posible modificar este plazo contractual? Sí. ¿Cómo? A través de la solicitud de ampliación del plazo contractual. ¿Cuándo corresponde aprobar la solicitud de ampliación del plazo contractual? Cuando se verifique que se cumplen los supuestos de ley, que son los siguientes. Primero, cuando se aprueba un adicional, siempre y cuando afecte el plazo, hay que acreditar que la ejecución de la prestación adicional aprobada afecta el plazo. En este caso también el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado para que éstas cubran el plazo de ejecución contractual. Y la segunda causal es por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. Por ejemplo, en el caso actual de la pandemia del coronavirus, por Decreto Supremo 044-2020 PCM y también a través del Decreto Supremo 008-2020 Salud, se han establecido la emergencia, el estado de emergencia nacional, que genera lo que hemos llamado la cuarentena o el distanciamiento social, y las restricciones a la libertad de tránsito y de reunión de las personas, y también la emergencia nacional sanitaria, que obliga a la implementación de los protocolos del plan de vigilancia del COVID, ¿no? Entonces, ambas situaciones generan impedimentos a la continuidad del contrato, a la continuidad de las prestaciones del contrato, hasta que previamente el Ministerio de Salud apruebe el plan de vigilancia o hasta que mediante el Decreto Supremo se autorice el reinicio de las actividades, ¿no? Durante este periodo, obviamente, ha habido una causal de impedimento, de imposibilidad física, también legal, para poder transitar, para poder tener reuniones, en fin, para ejecutar las prestaciones a cargo del contrato. Y ello motiva la posibilidad de solicitar la ampliación del plazo contractual, ¿no? Porque son atrasos y paralizaciones no imputables al contratista. ¿Cuáles son los requisitos formales para poder, primero, solicitarlo y segundo, para aprobarlo? Primero, que el contratista debe formular su solicitud de ampliación del plazo contractual dentro de los 7 días hábiles que se computan desde la notificación de la aprobación adicional, que en el caso que la causal de la ampliación sea por aprobación del adicional, de las prestaciones adicionales,
o dentro de los 7 días hábiles de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, ¿no? Este es el plazo para solicitar. ¿En qué plazo debe resolver la entidad? La entidad tiene un plazo máximo de 10 días hábiles que se computan desde la presentación de la solicitud. ¿Qué pasa si en esos 10 días la entidad no resuelve la solicitud de ampliación del plazo contractual? Bueno, por mandato legal se considera silencio positivo y automáticamente aprobada la solicitud de ampliación del plazo contractual. En el caso de bienes y servicios, es la ampliación tal cual ha establecido. En el caso de obras, el plazo interpuesta la solicitud de ampliación del plazo contractual y que haya existido pronunciamiento de la supervisión, el silencio positivo será aprobatorio respecto de la cuantía determinada por el supervisor de obras. Caso que no se haya pronunciado el supervisor de obras y tampoco se haya pronunciado la entidad, la aprobación del plazo será por la cuantía de la solicitud del contratista de obras. Eso es específico para obras. En el caso de bienes y servicios es por la cuantía determinada en la solicitud de la ampliación del plazo contractual. Es importante tener presente que el silencio positivo no cierra el caso, porque es importante examinar dentro de la entidad si correspondía el plazo solicitado, porque de no haber correspondido deberá requerir dentro de la entidad el deslinde de responsabilidades por el hecho de haber demorado y provocado el silencio positivo cuando no correspondía a la aprobación propiamente dicha. Esto es al interior de la entidad. Respecto del contratista, ya eso lo excluye de la responsabilidad, porque él simplemente la presentó, la fundamentó y la entidad es la que no contestó y dio lugar a la aprobación del silencio positivo. ¿Por qué la ley ha establecido esta sanción hacia la entidad del silencio positivo? Bueno, pues porque frente a situaciones de este tipo, la ejecución contractual no puede verse interrumpida, ¿no? Es decir, en condiciones de incertidumbre. Entonces, la entidad debe de absolver la solicitud de ampliación de plazo contractual dentro del plazo de 10 días hábiles. Punto. Vencidos estos, se considera aprobada. Se entiende la lógica de la gestión por el principio de eficacia de la ejecución contractual. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de la aprobación del de la aprobación de la ampliación de plazo? En primer lugar, que la entidad debe proceder a ampliar los plazos de los contratos vinculados, ¿no? De los contratos accesorios. ¿Cuáles son estos contratos accesorios? Básicamente son los contratos de supervisión. En algunos servicios y consultoría de obras se tiene siempre una supervisión. Y especialmente en el caso de obras por montos mayores a 4 millones, o de lo que establezca la ley de presupuesto anual, también hay un contratista de la supervisión de la obra. Bueno, a la aprobación de la ampliación de plazo del contrato principal, contrato de obra o contrato de consultoría de obra, la entidad automáticamente debe proceder a la aprobación de la ampliación de plazo de los contratos vinculados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque si no ocurre así, el contrato de supervisión vencerá antes de la culminación del servicio o de la culminación de la obra, lo cual no es admisible porque no puede ejecutarse una obra sin que exista una supervisión que convalide cada una de las decisiones y que verifique además el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás detalles del expediente técnico. El otro efecto inmediato es el reconocimiento de los gastos generales debidamente acreditados por el periodo de la ampliación de plazo. En caso de consultoría de obras, debe pagarse al contratista los gastos generales variables, el costo directo debidamente acreditado, además de la utilidad del periodo de la ampliación de plazo. Cualquier controversia en relación a la cuantía, a la valoración del reconocimiento de los gastos variables o gastos generales debidamente acreditados, es posible ser sometida a conciliación o arbitraje. Muy bien. Tenemos otro caso de modificación del contrato en relación al plazo contractual, que es el de la suspensión del plazo contractual, ¿no? Tenemos ampliación de plazo y tenemos otra situación de suspensión del plazo. Son diferentes.
En caso de la suspensión del plazo contractual, hay que tener presente que el inicio del cómputo, como decíamos en su momento, es a partir de la firma del contrato, a partir de la recepción de la orden de compra o a partir del cumplimiento de las condiciones contractuales. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando ocurren eventos no atribuibles a las partes que originan la paralización de la ejecución de las prestaciones? En esos casos procede que las partes acuerden la suspensión del cómputo del plazo contractual a través de un acta. Esto se formaliza generalmente a través de un acta con la participación de la residencia de obra y de la supervisión de obra. Muy bien. Así como hay aprobación de prestaciones adicionales, también es posible aprobar contrataciones complementarias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, durante la vigencia del contrato se aprueban prestaciones adicionales por los mismos bienes del contrato u otros que sean necesarios para alcanzar la finalidad del contrato. Dentro de los 3 meses vencidos de la culminación del contrato, que culmina cuando se ejecuta la última prestación y se procede a su pago, dentro de los 3 meses siguientes es posible que la misma entidad contrate con el mismo proveedor, con el mismo contratista, prestaciones complementarias, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, el plazo, dentro de los 3 meses. Segundo, que se trate del mismo contratista y del mismo bien o servicio del contrato principal. Y que el contratista preserve las mismas condiciones que dieron lugar a la adquisición de la contratación principal, ¿no? Llámese precio o de los profesionales a cargo de la prestación del servicio, etc., ¿no? Plazo, dentro de los 3 meses de culminado el contrato principal, que se trate del mismo contratista, mismo bien o servicio y bajo las mismas condiciones. Muy bien. El contrato complementario es considerado un contrato nuevo, autónomo. Hay que suscribir este contrato de prestaciones, contrato complementario, perdón. Es solo para bienes y servicios. Es solo por única vez. Solo está permitido mientras culmine el procedimiento de selección convocado, ¿no? Y tiene un límite cuantitativo de hasta el 30%, ¿no? Prestaciones adicionales 25%, contratación complementaria hasta el 30%. No procede la aprobación de contrataciones complementarias en el caso de ejecución de obras, consultorías y contrataciones directas. Obviamente, como supone un nuevo contrato y unas nuevas prestaciones con montos específicos, requiere la previa certificación presupuestal a la aprobación de las contrataciones complementarias. Muy bien, con ello hemos culminado. Les agradecemos mucho la participación. En nuestra siguiente sesión trataremos acerca de la continuación de la ejecución contractual, llámese el caso de penalidades u otras circunstancias que ocurren durante esta. Muy bien, muchas gracias.